Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de No Te Lo Calles. En esta ocasión, pues bueno, regresamos después de unas buenas vacaciones, ¿verdad? Mi querido brother Adalá. Así es, nos tomamos un descansito para buscar buenas historias de terror y creo que las hemos encontrado, Esli. Vamos a ver cómo se pone este episodio. Sí, y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada que, la neta, por pendejo se me pasó no haberla incluido antes, pero qué bueno que tuvimos esa plática. Entre copas y cervecitas. No, la verdad es que, pues bueno, es Evelyn, una amiga ya de muchos años. Y pues bueno, aprovechamos ya de las historias que pues nos ha estado contando ahí entre las diferentes reuniones sociales que hemos estado realizando. Pues ahí nos ha contado varias de sus historias. Entonces, pues lo que buscamos es, pues bueno, hacer un compilado de todas las historias interesantes que tenemos. Y pues que se pueda expresar. Y pues adelante, Zulema, bienvenida. Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues no sé, dime qué quieren saber. Pues bueno, lo primero, pues nos has estado contando que tienes varias historias muy interesantes de cuestiones sobrenaturales, ¿no? Entonces, pues vamos a estarte interrogando un poquito acerca de estas historias que nos cuentas. Tratar de buscar por ahí los detalles y pues, también el conocer un poquito del contexto, ¿no? de estas historias. Entonces, ¿para qué me sigo echando choro mareador? Vamos al grano, vamos a lo bueno. Y pues bueno, lo importante, Zulema, es que no te lo calles. Entonces, pues vamos a comenzar. Y la primera pregunta con la que siempre abrimos toda sesión de podcast es: ¿y tú qué piensas acerca de lo sobrenatural? Pues yo creo que es algo que no puedes explicar cómo realmente pasa, que solamente pasa y pues está ahí, que a veces te sacas de onda y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? O realmente sí lo estoy viendo, estoy loca, no estoy loca, sí me está pasando. No sé, o sea, simplemente es algo que no puedes explicar. Eso es lo que yo pienso. Pero ¿tú en qué crees? O sea, ¿tú crees en fantasmas, crees en Dios, yo creo en espíritus? Todo, o sea, yo creo en todo, realmente. Más que nada porque he visto varias cosas, o sea, porque me han pasado varias situaciones y por esa situación yo creo que pues realmente todo es posible y todo existe en este mundo. Pero si tú dices yo creo en todo, eso es algo bastante muy amplio, es un espectro muy grande. Eso cuentan los Teletubbies. También. O sea, ¿crees en duendes, por ejemplo? Sí, también. Hadas, también. ángeles. Sí. El ratón de los dientes. No, ese no. El fuchi. O sea, en lo sobrenatural, en las historias, en los personajes que... En la energía que manifiestan. Sí, en todo eso. Sí. ¿Leíste Cañitas? Es malísima, sí. Obviamente, pero sí. No, eso sí no manches. No me lo pierdo. Eso sí es malísima, no manches. La peor película del mundo. Pero está graciosa. Pero por decir, ¿viste alguna película que dijeras, ay, güey, creo que sí puede pasar? Mira, sinceramente, como me han pasado cosas, las películas de miedo no me dan miedo. O sea, las veo y digo, está chida. Son como y me gustan. Documentales de Discovery Channel, sí, ¿no? O sea, como a mí. Mis favoritas, por ejemplo, son las de Insidious, El Conjuro, todo eso. Pero porque te sacan más la historia, no como porque digas, ay, no manches, qué miedo. Pero pues te sacan el sustillo así como de... Oye, pero mira, es como la pregunta del huevo y la gallina. Pero mi cuestión es... ¿Qué crees que pasó primero? ¿Que primero viste las películas de terror y sobre eso te sugestiones y crees que ves cosas? ¿O primero viste las cosas y ahora ves las películas de terror y es como de, güey, pues me identifico? No, pues no sé, o sea, realmente las cosas que me pasaron me empezaron a pasar ya, pues ya más grande, ¿no? Pero no, de hecho nunca me dieron miedo como las películas de terror. Más que eso porque la vi cuando estaba chiquita y pues obviamente y te sacas de pedo, la coladera, ¿no? güey. Sí, no manches, pero ahorita ya, no, pues no. O sea, no fue así como de, nunca fui miedosa, por así decirlo, en realidad. Valiente. Mira. Pues sí, todo tiene una explicación. Muy bien. Pues bueno, hay varias historias y quiero comenzar por una que a mí me pareció bastante interesante. Y es la historia de El Tesoro del Cerro. O sea, sí. Suena... El Cerro de los Gallos. Suena interesante. Ya, dándole un contexto a dónde y yo creo que es interesante porque... Una, pues una historia local de aquí de Aguascalientes. Número 2. De por pabellón. Ajá. Y número 2, pues un tesoro, güey. Y hay muchas historias de tesoros. Y es algo que fíjate que me he preguntado, no sé qué opines. Pero hay mucha gente que cuenta cuestiones relacionadas sobrenaturales con tesoros. O sea, que casi siempre cuando se aparece o hay un fantasma o algo así es porque hay un tesoro.
¿por qué chingados son tan... ¿Qué tiene que ver los tesoros y los fantasmas? ¿Por qué los fantasmas están dando tesoros a todo el mundo? ¿Qué pedo su relación de tesoros, fantasmas y cerros? Se supone que los fantasmas te avisan cuando el tesoro es para ti. Yo a lo que sea, lo que he visto, a lo que he oído, si ves, por ejemplo, una lumbre azul, la persona que lo ve, o sea, como en medio de la nada o no sé, es porque el tesoro, el fantasma te está diciendo que tú te lo vas a quedar. O sea, la persona que enterró ese dinero ahí. Si tú no la ves, y si tú la ves así como que lo sacas, se supone que dicen, puedes encontrar como el cajón o en donde lo haya puesto, pero no va a haber nada. Entonces, se supone, lo que yo tengo entendido, el fantasma te tiene que escogerte a ti como para que seas como el beneficiario del tesoro. Llama azul. ¿Y si es verde? Llama más. No sé. Llama más. Ni idea. Pero de hecho eso tiene una explicación científica por los gases que emiten los centenarios y todo eso. Realmente yo una vez googleé, ¿verdad? ¿Estás leída sobre el tema? Más o menos, si lo buscas en Google estoy segura que... Estamos hablando con una Ghostbuster profesional. No, por ejemplo, ¿tú ¿dónde sacas como todo ese contexto, esa información? Pues de lo que me van diciendo, de lo que me dijeron mis abuelos, mis papás, todo eso. Y obviamente yo me pongo a buscar en internet y así. Le pregunté a muchos taxistas y todos concuerdan la misma historia. Ahí es. Ahí. La historia de la niña que no sabía dónde llegar y que llegó al panteón. Que fíjense, mi mamá trabajó mucho tiempo aquí en el Parque Héroes de Aguascalientes, que ya se llama Rodolfo Landeros. Y mucho tiempo ella dio recorridos en la cabaña de Juan Chávez. Y pues ya, yo por ganarme una lanita también pues incursioné en esa empresa de Juan Chávez. Y una de las cosas que te contaban es que Juan Chávez hizo túneles subterráneos a lo largo de toda la ciudad que conectaban entre las iglesias para que Juan Chávez pudiera escapar, ¿no? Con toda la feria que se robaba. Y decían que él tenía una alarma muy curiosa que estaba al principio de todos los túneles, que era una campana sin badajo, que es la campanita, ¿no? Lo que suena. Sí. Entonces decía que cuando pasaba alguien a perseguirlo, la campana sin badajo sonaba como una campana de catedral. Entonces esa era la alarma de Juan Chávez de que ahí vienen por ti, güey, písale, ¿no? No sé si sea real o no, pero muchas veces y muchas personas que yo conocí a lo largo de esa trayectoria del Parque Héroes, pues concordaban en que sí, se escucha una campana como si fuera la campana de catedral, no tiene badajo y era la alarma para que él pudiera agarrar otra ruta y escaparse de sus captores, ¿no? Entonces iba teniendo un poquito más de sentido en esta onda de que pues sí hay algo que no se explica totalmente, pero por ahí hay algunas alarmas. Y hay muchas historias de tesoros aquí en Aguascalientes justo por este tema de Juan Chávez, ¿no? Que fue un... Bandolero, mercenario, guerrillero... De no sé qué época, hay que buscarlo. Sería bueno documentarlo. De una época que ahorita no sabemos cuál. Como revolución, ¿no? Por ahí de la revolución. Digo, hablando que estamos cerca del 20 de noviembre. De hecho, mañana es 20 de noviembre. Así es, feliz día de la revolución. De la revolución mexicana. Pues sí, de hecho, pues una de las historias es esta de Juan Chávez, ¿no? De que pues luchaba, le robaba a los ricos y le daba dinero a los pobres y apuntó mucho dinero, mucho oro y que está esparcido en sus el Robin Hood hidrocálido. ¿Y dónde lo escondió? Lo único que sí, y fíjate, yo no he ido y tengo curiosidad, los recorridos que hacen en las catacumbas de la iglesia de San Diego, ahí en el centro, dicen que tiene hay catacumbas y si puedes bajar y están algunos túneles y hay túneles también de Juan Chávez que me parece que por el Cedazo ahí por el Caracol bajas y también hay una serie de túneles que sí, bueno, el vato al parecer sí fue real, sí existió y los túneles ahí están. De hecho en la ex escuela de Cristo ahí está una entrada. Ahí estudió Cristo. Escuela de Cristo. Dicen. No, pero nada más está como un pedacito. De hecho, cuando vas al templo de San Diego, cuando los abren las catacumbas, yo sí he ido, pero nada más es un pedacito. O sea, nada más bajas y ves como unos huesillos ahí enterrados y todo. O sea, ves como pues momias, tipo, bueno, huesos, restos humanos ahí. Pero es lo único. No ves como, no vas mucho. Y otra cosa que ahorita me acuerdo, pues aquí en Aguascalientes también fue un tema de la guerra cristera. Aquí hubo muchos enfrentamientos de la guerra cristera y también hubo muchos oros escondidos por esas situaciones, porque llegaban los cristeros, entraban a las casas y se robaban lo que encontraran. Entonces mucha gente enterraba dinero para que, pues evitando de que se vayan a robar el patrimonio familiar, ¿no? De hecho, yo trabajé
aprovechando que estamos ya contando historias de la revolución. tesoros. Yo trabajé en mi niñez en el centro, ahí en la calle Juárez con el Telparián, en una casa muy antigua, ¿no? Ahí pues mi familia tenía ahí el negocio y pues parte de donde rentaban había una casa muy antigua, viejísima, ¿no? De más de 100 años yo creo la casa, y se notaba la arquitectura que estaba ya cayéndose. Pero en esa casa, pues de hecho entrábamos al baño y así, porque en la cocina era una casa muy antigua y yo conocí a los señores que vivían ahí, ajá, antes de que fallecieran, eran 2 viejitos. Y pues sí, ¿verdad? Sí, pues, era una pareja joven de 18 años. Sí. Y ellos nos contaban, bueno, mientras yo platicaba, pero me acuerdo que estaban enfermos y estaban en la camilla ahí y yo llegaba a platicar con ellos, ¿no? Y ya le preguntábamos, y parte de las historias que contaban es que a ella le tocó esconderse de la guerra cristera, porque decían que llegaban los bandoleros y se robaban a las niñas y llegaban a robarse a las mujeres. Entonces yo lo vi, en esa casa había un cuarto con un closet que tenía una trampilla y en la parte de arriba te metías el closet y en la parte de arriba ya ves que hay como una repisa, un huequito para poder guardar, y en esa repisa había una trampita que movías y era una tabla roca y la movía, bueno, no tabla roca porque esto es una por decir, roca, pero como una tabla, una madera pintada igual que ocultaba una falsa pared, y ahí había un lugar para que se escondieran. Y sí, y narran que ahí se escondían porque sí. Ana Frank de México, pero Ana Frank de México, así. Pero sí. No la hornearon a ella, pero sí, más o menos va por ahí. Va por ahí. Pues entonces, pues sí, hay muchos relatos de estos y pues tesoros, por ahí debe haber alguno. Entonces, pues no creo que esté tan descabellado. Exacto, sí. Hay alguna parte de estas historias. Pero bueno, ya entrando al relato chido, mamalón, que nos vas a contar el día de hoy. Platícanos un poquito de esta historia, de lo que tú sabes. Por ahí me platicaste de un cassette y demás, pero igual, platícanos a detalle esta historia. Sí, bueno, pues es que a mi papá siempre le gustaron como esos temas de tesoros y búsqueda de cosas así. Entonces yo me acuerdo que tenía un cassette que un viejito le había grabado como creo que 3 o 4 copias así y las repartió a sus amistades, pero realmente no existen tantos, o sea, eran como 3 cassettes, están repartidos, no sé dónde están, y me tocó a mí escuchar una vez la grabación de cómo te daban las instrucciones para entrar al cerro para que pudieras llevarte el tesoro de Juan Chávez. Se supone que es el Cerro de los Gallos. Y en el cassette yo me acuerdo que decía, era un viejito, o sea, literal era una voz de, tienes que entrar. Las instrucciones que te decían que o sea, solamente se abre la puerta a la entrada del Cerro de los Gallos una vez al año, que es el 1 de mayo de cada año. ¿Te explico por qué ese día? Sí lo explica, pero la verdad no me acuerdo. Era un solsticio, ¿no? O sea, realmente la posición del sol y todo eso daba como una ilusión óptica que yo no sé cómo era. Como un espejismo, ¿no? Algo así. Ándale, algo así, que daba como que el rayo de luz te decía directamente dónde estaba la entrada. Entonces tú tenías que estar ahí y veías como dónde estaba la entrada y era como un túnel, ¿no? Pero ese mismo rayo de luz hacía como que realmente hacías... No sé si tenías alucinaciones o no sé qué pasó, pero veías como víboras, tenías que pues sortearlas ahí, pasar por... obstáculos, no era de que métete y se primero. Es que el pedo era Indiana Jones, o sea, vas a entrar y no va a estar ahí el tesoro. De hecho, hasta te dicen, tú debes de creer que no es cierto, dice, porque lo único, o sea, son alambres los que están ahí, pero tú los vas a ver con formas de serpientes, pero cuando tú sabes que no son, tu mente misma se va a despejar y vas a darte cuenta que son alambres de púas nada más, que no son serpientes. O sea, te está diciendo como todas las como cosas para entrar al cerro, se supone, según el cassette. Sí, o sea, yo no sé, no he ido el 1 de mayo, si quieren vamos y volvemos. Pero lo que sí también decía el cassette era que cuando encontrabas la puerta, tenías que entrar y lo que tenías que hacer ahí era llevarte todo, porque no te podías salir con nada más 3 cositas, o sea, era que te lo llevabas todo, si no, pues no. Entonces había muchas personas que nada más entraban y veían y se sacaban de pedo de todas las cosas que había de riqueza que se robó Juan Chávez, ¿no? Pero obviamente pues no te lo puedes llevar todo, o sea, ¿cómo te lo llevarías? No hay como forma. No puedes meter un camión de decir, Simón, vamos. Entonces, no sé, o sea... Pero solo puede entrar una persona. Sí, solo puede entrar una persona. El elegido, de hecho, pues el que encuentre la puerta,
Pero sí, de hecho, si te llevas algo cuando sales, se supone que el casete decía que ya no lo ibas a traer. Entonces nada más como que tú lo ves y dices, pues traigo dinero, cosas, no sé, monedas, y cuando sales pues te vas a dar cuenta que eran piedras, cosas así. O sea, es una cosa muy extraña que yo no entiendo, pero sí el viejito estaba muy seguro de que pasaba. Pero entonces el viejito te contó que él llegó ahí, o sea, el viejito grabó su cassette. De hecho, ahorita estaba buscando en YouTube y sí hay varias visitas como al Cerro de los Gallos, así como de, vamos a buscar el tesoro de Juan Chávez del Cerro de los Gallos. Entonces ya dije, ok, entonces sí, no estoy tan loca, sí me acuerdo de haber oído Yo tengo una pregunta, ¿por qué es el Cerro de los Gallos? ¿Es el Cerro de los Gallos porque hay gallos o porque se van a tronar ahí? Un gallito. Un gallito bien a gusto. Pues no sé, así se llama. Ojalá sea la segunda. Sí, no sé, esa es la historia del tesoro de Juan Chávez. Oye, pues está interesante. ¿Y alguna vez alguien de tu familia, digo, sé que tú nos platicaste que tú no has ido, pero alguien de tu familia fue como a intentar? Una vez mi papá y sus amigos lo intentaron, pero realmente no sé qué pasó, o sea, como que no encontraron bien la puerta. Supone que tienes que llegar antes del amanecer, entonces los primeros rayos de luz del día tienen que dar así como, son los que te dan como la... Y o sea, y en chinga tienes que entrar y... Sí, o sea, no es como que digas, son las 3 de la tarde, déjame voy a ver, es 1 de mayo, deja voy, no, o sea, tienes que estar ahí desde la madrugada. No sé qué pasó y creo que pues no sé, o sea, como que se les hizo de día y ya no fueron, pero sí. Pero ¿recuerdas algo así de dónde tenías que estar parado y es que mirando hacia malo, dónde? O sea, el pinche cassette dice toda la verdad. Ese pinche cassette tenía todo, te lo juro que era literal, era una guía de donde te tienes que parar. Sí decía como que al este, en tal punto, tal, o sea, estaba súper detallado. En tal árbol, volteas al sur. Sí, estaba súper detallado. Va a haber un coyote parado. Pero bien raro, o sea, ese cassette pues duró años ahí en la casa de mi mamá. Y de la nada, pues ya, no sé, como que dijimos, oigan, ¿y el cassette? No, pues sabe. Hay que buscar ese cassette. No sabemos si lo tiraron o qué. Bueno, ya ahorita ya no existe, pero pues no sé qué le pasó, pero sí tenía todas las instrucciones. Sí, vamos a primero. Todos los cassettes que ponga, Cerro de los Gallos, no, cámara. Sí, pero sí estaba bien tétrico porque el viejito sí era como de, no sabía si estaba vivo o no. ¿Y qué tal si escuchaba su voz? O sea, si era voz de viejito creíble de en el Cerro de los Gallos. No era como, si era un señor así. No, pues ándale, andaban en los cerros. Así andábamos camaradas no. ¿Cómo le diría a sus amigos? No sé. Andábamos mi compadre y yo en el cerro y ya, fin. Buscando tesoros. No, pero primero sí. de mayo. 1 de mayo de cada año. Oye, pero hay muchas historias de esto. De hecho, no sé, yo no entiendo. Ahorita vi una serie de memes en Facebook que decía que los viejitos que se enfrentaban al diablo en el cerro, no sé. Yo tampoco lo entendí, pero decía que tu abuelito se agarró a machetazos al diablo y le ganó. Es que esa es una historia muy vieja. Todos los viejitos, no, sus abuelitos no se encontraron al diablo tampoco. No, neta no. Ya estaban muertos cuando yo nací, qué triste. Los míos sí, se supone. A ver, cuéntanos lo que tú sepas del viejito. Es que mira, para darles contexto, yo vengo de un pueblito, bueno, mi familia de mi papá viene de un pueblito arrebolado, muy lejano, donde pasaban muchas cosas. Se llama Pabellón de Hidalgo, está en Rincón. Entonces ahí pues pasaron muchas cosas. De hecho mis tías oyeron a La Llorona, muchas así. La típica historia del ¿cómo se llama? Del que el abuelito se encontró al diablo, sí es muy como común ahí. Era el Catrín, creo que le dicen el Catrín, se supone. ¿Al abuelito? No, al diablo. Al diablo, ok. Pero pues antes, lo que me acuerdo, siempre decían que, bueno, las personas de antes más que nada, era como malo salir ya cuando era de noche. Entonces sí era como que si salías se te va a aparecer el diablo o se te va a aparecer el Catrín o cosas así. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis abuelitos, ellos tenían ganado en ese entonces. Y pues ellos hace cuenta que tenían que ir muy, muy, muy temprano por ellos y muy tarde para recoger a los animales, como para que comieran y todo eso. Entonces lo que siempre me contaban, me contó mi papá más que nada que mi abuelito sí iba y que una vez encontró a un señor, o sea, se cuenta que en la hacienda hay vas a la presa y hay como un camino muy largo que está solo, o sea, literal es un camino larguísimo donde tienes que llegar para llegar a la presa de San Blas. Entonces todos llevaban como sus animales allá, pero pues obviamente antes era como, no sé si me decían que la noche era más oscura y toda esa onda. Entonces tenías que caminar casi que a las 8 o 9 de la noche, que ya obviamente
pues ya está oscuro en los pueblos. Ajá. Entonces, que muchas veces en las esquinas veían parado así como un señor muy elegante, así como el de la lotería, literal. Ajá, el Catrín. Ajá, exacto. Entonces, o pasabas, y si pasabas era como de, no, pues es que me va a pedir algo y así. Y se supone que lo que decían que el Catrín era como mucho de, oye, pues ¿qué quieres? Yo te puedo dar lo que tú quieras. Yo solamente necesito que me des tu alma, cosas así. Y eso era muy conocido en los ranchitos. Pregúntenle a cualquier señor de antes, por eso de hecho, se agarraban a madrazos con el no sé si se ha relacionado por lo del charro negro, ¿no? También hay muchas historias del charro negro, que pues muy, muy similar. Es que se parecía, según esto, se parecía o como charro o como Catrín. De hecho, también en los bailes, ya ves, no saben esa historia también. Ah, sí, del típico de la morra que bailaba con el diablo. Con el más guapo, con el diablo, con el más guapo. Ajá, exacto. Sí, y que voy a entregar la chamarra. Sí, básica, es como la Llorona. Es básica como la Llorona. Fíjate que ya que estamos hablando de historias así autóctonas de México, leyendas urbanas. Estaba escuchando en la hora nacional. El otro día venía manejando el carro ya anoche, a veces se ponen programas. Por ahí de las 12 de la noche, la hora nacional. No, es a las 10. En domingo. No, eran las 12. Desde las 10. Oye, qué pedo. A las 12 es el himno nacional. Se están perdiendo las tradiciones. No, es a las 10. Siempre ha sido a las 10. Le fallé a la hora nacional. Domingo a las 10 de la noche. No, escúchalo, tienen cosas interesantes. Sí. Y yo escuché la historia de La Llorona y es también una historia muy interesante. Era un historiador que narraba la historia de La Llorona y decía, es que mira, no es el típico relato que la gente cree o la gente te cuenta de una mujer que ahogó a sus hijos y que ahora está penando porque los ahogó, porque se puso pacheca y los ahogó. No, o sea, el verdadero punto de este relato, pues sí, es que se desesperó, ¿no? Le llegó la desesperación y los ahogó, pero no. El relato realmente habla de, no me acuerdo cómo se llamaba esta diosa, pero hay una diosa mexica. Ajá. Que era la diosa de los muertos, ¿no? La diosa de los que murieron con muertes de batalla, ¿no? Con la gente que moría, la muerte de los guerreros, ¿no? El Valhalla mexicano. El Valhalla mexicano, ándale. Sí. Entonces, esta diosa se encargaba de proteger o de guiar a estos muertos que pues fallecían y ella los encaminaba hacia el mundo de los muertos, que era el Mictlán. Entonces, habla de que ella se lamentaba por la muerte de todos los que llegaban ahí con ella, porque eran guerreros, eran gente que pues había luchado y se lamentaba y ella lloraba por estas personas que habían fallecido. Pero resulta que con la llegada de los españoles, pues hubo una masacre, muchos guerreros murieron, y entonces lo que cuentan es que esta diosa se enojó muchísimo por toda la muerte que estaba generándose en el pueblo mexica. Ajá. Y que por eso iba ella a asustar o iba... ¿Qué no era la Malinche? Porque también dicen que la Malinche era la Llorona, o sea... ¿Era un bar? No, esta es una diosa que iba y asustaba o iba a molestar a los españoles y a los hijos de los españoles y a las familias españolas, porque ella estaba enojada porque estaban matando a los hijos de México, a su gente, ¿no? Sí. Y realmente el motivo, la razón de su llanto, de su queja, no era quejarse porque había ahogado a sus hijos. Era porque ella en el río, en el Mictlán, caían hacia un lago, hacia un mar de agua, y entonces ella los sacaba del mar y los rescataba. Y ella lo que estaba diciendo en el relato es que estaba llorando por sus hijos. Dice, ay, mis hijos, o sea, mis hijos de México, los hijos de mexicas que están muriendo, y está viendo a sus hijos muertos, y está llorándoles a los españoles diciéndoles, ay, mis hijos. Está reclamándoles, oye, mataste a mis hijos. ¿Y cómo se transformó la señora? Oye, esa versión es románticamente adecuada para cada quien entender las pérdidas de tantas almas mexicanas que se perdieron en esa época. Y es eso, es el llanto de una madre que está llorando por sus hijos y dice, es que me estás matando a mis hijos, y entonces por eso persigue a las familias de los criollos y de españoles para aterrarlos, porque mató a sus hijos. Y ahora se desquita con los mestizos. No, sí, ya nos tocó a todos. Hablando de eso de la Llorona, mis tías también contaron que una vez oyeron a la Llorona. Porque ya ves que está la típica
leyenda que dice que si la escuchas cerca es porque está lejos y si la escuchas lejos es porque está cerca. ¿Eso no lo sabía? ¿No sabías eso? Si escuchas el grito como muy aquí, se supone que no debes de tener, lejos. Está muy lejos y no debes de tener miedo. Pero si la escuchas lejos es porque está, ya valiste madre, que está cerca. Se supone que sí es. Y sí, una vez mis tías, mis abuelitos también se dedicaban como a la siembra y cosas así. Ajá. Cuando no funcionaron las vacas, pues se fueron a la siembra. No funcionaban las vacas. No les funcionaba el ganado del Catrín y eso que les dije. Ajá. Se dedicaran a la agricultura, ¿no? Entonces, pues eran como 9 hijos. Pero pues se tenían que ir los dos. Entonces, mis 2 abuelitos, haz de cuenta que cosechaban aquí y se iban por semanas, o sea, literal un mes se iban de aquí a Sinaloa, de aquí a tal allá, a llevar lo que cultivaban aquí. Entonces dejaban a los más grandes al cuidado de los más chicos, porque pues no se podían quedar ni mi abuelita ni mi abuelito, se tenían que ir los dos. Entonces mis tíos más grandes se quedaban como pues ahí al cuidado de los más chiquitos. Entonces mi tía, la única que ahorita sobrevive, mi tía Lola, siempre ha tenido muy consciente de eso, porque ella siempre ha sido muy miedosa. Entonces a ella le tocó que era como de las de más grandes. Entonces pues en una de esas, como pues obviamente la luz, ponle que que el año 50 y tantos más o menos, pues obviamente no había como luz eléctrica pues constante y normal, ¿verdad? Como ahorita no era tan común. Y menos en un pueblito como era pues la hacienda de Pabellón de Hidalgo en ese entonces. Entonces, pues en eso se quedaban así en las camas y dice que empezaron a escuchar el típico, ay, mis hijos, y así. Y mi tía así como de, ay, le decía a mi otra tía, Belén, ¿me puedo dormir contigo? Es que estoy oyendo la Llorona. No es cierto, Lola, no. Y en eso la empezaron a oír, pero la oyeron lejos. Entonces se asustaron y dijeron, no, pues no manches, si la oímos lejos sabemos que está cerca. Pero dicen que sí se asomaron y que sí como que vieron algo blanco que pasó, según esto. No sé, yo no sé si sea cierto. Tú no estabas. Yo no estaba, ni siquiera había indicios de que yo hubiera nacido en ese entonces. Pero sí, es que hay muchas historias de ahí, también la de la carreta también. De hecho, cerca de muchos ríos se cuenta también la historia de que yo, por ejemplo, viví un tiempo ahí en Colinas del Río. Y era la última casa, de hecho la calle se llamaba Río Lerma y la otra Río, no me acuerdo qué más es. Pero la última. ¿Al principio o al final? Pegada al río. Pegada al puentecito de Positos. Ya, en la casa de la esquina. Ahí, esa. Uy, sí. Yo viví en esa casa. Entonces, pues todo el mundo decía, güey, no vivas en la Llorona, güey. Y que así contaban, me acuerdo cuando iba a la primaria y muchas historias de vecinitos y gente que vivía por ahí contaba de que la habían visto, que habían escuchado la Llorona, porque siempre se aparece cerca de ríos, lagos y... Del agua, es que el agua es como una... O sea, para los seres que no son de esta dimensión o de este planeta, digámoslo así, el agua es como una forma de contacto muy, pues, no sé, como que se manifiestan por el agua. O sea, como que salen ahí. Se facilita. Ajá. Okay. Se les facilita más como, pues sí, el asustar contacto. A la gente. Estar chingando a niños. ¿Y tú por qué crees que pasa eso? ¿Qué crees que es el propósito de todos estos seres, espectros? Es que depende, o sea, es que hay de todo, ¿no? El ectoplasma. Ajá. Es que yo creo que hay energías buenas, o sea, yo creo que todos son energías. Ajá. Pero hay energías buenas y hay energías malas. También dicen mucho que, por ejemplo, cuando tú ves niños, o sea, que tú ves fantasmas de niños, no son niños, en realidad son demonios, porque dicen que los niños se van directamente al cielo. Entonces debes de tener mucho cuidado cuando ves fantasmas de niños, porque no son niños. Evelyn, ya te asusté. Ya me asusté un poquito, porque yo tengo una anécdota con una niña y sí, yo no sabía que era un demonio, ¿verdad? Pero no sabía, yo no sabía. Échale. Por lo general son malos. Es que está fácil, mira, el cuarto de mi hermano y el mío estaban así... uno frente al otro. Ajá. Y resulta que yo cerraba mi puerta de cuarto mundo con una toallita para que quedara bien sellada, ¿no? Ajá. Entonces, en algún punto de la madrugada, de tantas noches, eso fue hace 15 años, algo así, abro la puerta para ir al baño, así despacito, ¿no? Con calma, y volteo a ver la cama de mi hermano que estaba frente a la puerta, y frente a la puerta había una niña parada al lado de él. Ándale. Entonces yo con la puerta en la mano, abriéndola, veo a la niña y mi primera reacción es
cerrar la puerta otra vez. Nos vemos. Y dije, yo no quiero estar aquí, bye. ese pedo no es mío, ¿no? No estás en mi casa. Exacto. No soy yo. Mucha suerte. Te quiero un chingo, pero no tanto para meterme en esa broma. Cierro la puerta otra vez y pasan años y después le comento un día a mi hermano, oye, fíjate que yo un día al lado de tu cama había una niña y pues la neta le cerré la puerta y me dice mi hermano, pues un poquito alterado, oye, cabrón, ¿y por qué no me dijiste? Y ya le digo, no, pues es que tampoco es como que yo sea experto en agarrarme a madrazos con niñas fantasmas. Sí. Y de que se lleve a uno a que se lleve dos, pues más uno, ¿no? No pero tenía mis amuletos para ir. Y yo recuerdo que sí me sobresalté un poco, pero no al nivel de gritar o de avisar. Ajá. Pero ahora que sé que ese es un demonio, pues Pues mejor, qué bueno, mi hermano, qué bueno que no me arrimé, ¿verdad? que se arregle él con sus pedos y Sí, yo ya había oído eso. Entonces, aparte, uno recurre, no sé ustedes, recurre uno a la vieja confiable de taparse con una sábana. Ah, claro. Y el protector auténtico de todo niño mexicano es la sábana y se chingó. Ya. De ahí no entran. Exactamente. Yo lo he aplicado, no entran. Es más, a Comprobado. mis 30 años la sigues aplicando y te sigue protegiendo Sí, igual. Totalmente. Tú le enseñas eso a tus hijos, mira, si tú Tú tienes miedo, cúbrete, güey. con la sábana. Sabanazo y ya. listo. Nada más que el pedo es que ya ves que dicen que si te dejas una pierna, un brazo así expuesto, fuera, sí. el diablo te chinga, ¿no? Se No, porque ya agarra. te vuelves visible. Entonces- Exacto. Estás Ya te entre ve. invisible y visible y bueno, ahí entra una confabulación demoníaca, pero no. Los cobertores San Marcos del Tigre son los chidos. Yo creo que ese Pastor de animal es protección 18. tu animal El tótem. guía. Ajá, exactamente, el animal se encarna así en ese momento y te defiende. Pero sí, con esos entes que más adelante vamos a ver las bolitas de fuego. Ah, Sí. Agua. Gran tema, gran tema. Vamos, entonces, se está volviendo Las interesante. brujas. Sí. Es A que ver. va a decir la gente, pero ¿por qué a esa muchacha le pasan tantas Tantas cosas. cosas? Es que ya ahorita, ya recordando, o sea, cuando te empecé a contar todo esto, dije, güey, sí me pasan, o sea, sí me han pasado muchas cosas muy raras. Entonces, pues no sé, las brujas. Ay, bueno, entrando al tema de las brujas. Es que todo pasaba en la hacienda, realmente todo pasaba allá. Porque pues sí, es un lugar, es muy chiquito, o sea, es un lugar muy chiquito. Entonces son muy poquitos habitantes. Entonces, pues no sé, como que pasaban muchas cosas. Me acuerdo que eran como unas posadas, bueno, era el tiempo de Navidad. Entonces estábamos todos reunidos en la casa de un tío. Estábamos mis primos, mis primas, mis tíos. Ellos estaban adentro echando desmadre y echando copita y todo a gusto, ¿no? Uh-huh. Yo estaba con mis primos y mis sobrinos de mi edad, ¿no? Nosotros estábamos jugando. Ponle que tenía yo unos 10, 15, de entre 10 y 15 años, la verdad no me acuerdo. Ajá. Entonces estábamos así jugando y se veía muy bonito las estrellas realmente porque no hay tanta luz. Entonces se veía chido. Nos subimos había como una escalera como para la azotea. Entonces estábamos sentados, éramos como 4 primos y estábamos viendo las estrellas y la luna muy a gusto, muy felices de la vida. Nuestros 15 años, ponle de 15, éramos 4 escuincles de 15 a 10 años, ¿no? Entonces estábamos muy a gusto viendo y de repente empezamos a ver, literal, te lo juro, eso sí lo vi yo, o sea, con mis propios ojos, vi bolas, o sea, eran bolas que iban como en medio círculo, como saltando, ¿no? Ajá, como brincando. Entonces se van brincando y así. Entonces dijimos, achis, pero ¿por qué están unas bolas prendidas? O sea, pero tocaban el fuego, iban como haciendo patitos en el fuego. Ándale, como tipo patitos, o sea, como era un brincar, o sea, era como medias lunas, por así decirlo. Ajá. Pero iban como cayendo, o sea, como que empezaban, de repente iban como bajando. Pero esto sí fue algo que tú viste. Sí, eso sí yo lo vi. Yo lo vi y nosotros le hablamos a nuestros a nuestros papás ahí en ese entonces y nos dijeron, no, métanse porque son las brujas que vienen por los niños, métanse. Y nos metieron y nomás nos asustaron y estábamos todos cagados así como... ¿Pero ellos se quedaron afuera? ¿Los adultos se quedaron afuera? No, todos nos metimos, porque de hecho sí... Menos el abuelito con machete para agarrarse. Es que hay una historia también de eso, de mi abuelito, de cómo cazaban a las brujas. A ver. De hecho es una... Bueno, eso... The Witcher. De Pabellón Hidalgo. The Witcher. Sí, es que se supone, bueno, si algún día ven, o alguien que está escuchando, ven una bruja, la única forma de, pues, bajarlas, se supone que tienes que rezar un credo y hacerle un nudo a algo, o sea, tienes que tener como un hilito. Una cuerda, un hilo o algo. Ajá. Un credo
y le haces un nudo y va bajando como escalones, o sea, va de arriba tal, hasta que llegas a 10 credos, ya la tienes ahí enfrente. Entonces se supone que lo que nos contó, bueno, me contó mi papá de mi abuelito de eso, era que decía que una vez pues estaban caminando ahí en la hacienda y que empezaron a ver las bolas de fuego. Iba con uno de sus compadres y les dijo, pues qué onda, compadre, pues hay que bajarlas a ver quiénes son, que sabe que a ver si son de aquí de la hacienda. Ah, pues sí. Entonces empezaron a hacer pues rezaban y la bola, y el nudo, perdón. Y así, y se fue bajando, y cuando bajó a los 10 credos, era una muchacha, o sea, era una señora así normal. Le dijo, ¿vestida o desvestida? No, vestida, normal, sí. O sea, vestida pero con ropa normal, tampoco creas que con su sombrero y todo, no, o sea, normal. Les dijo que, pues, que ella, que vivía en Jesús María, y que la dejaran ir, que nada más salió a dar la vuelta. Cotorrear a gusto. Sí, era viernes por la noche. Yo fui a la feria de Chicaguales y valió madre. Sí, entonces se me ocurrió, se me hizo fácil, bolitas de fuego. Dijo, es que no me voy. Y le dije, pues váyase, a ver si es muy bruja, pues váyase. Y le dijeron, no, pues es que no puedo, tienen que desamarrar los nudos. Entonces, cuando fueron desamarrando los nudos. Pero no dijeron nada, ya no era desamarrarlos. No, ya no era desamarrarlos. Entonces ya al último se fue, o sea. No sé cómo, no me acuerdo cómo me dijo que se fue, pero ya, o sea, así las puedes agarrar y las puedes liberar, se supone. Eso dicen las personas de antes. La atrapas y ¿qué chingos haces con una bruja? Pues no sé, igual le deberían de haber pedido un deseo. No sé, es tu bruja protectora, no sé. Sabrina, la bruja adolescente, nos ayudaría mucho en No, no sé, la verdad. O sea, nada más es por hacer la maldad. Órale, güey, déjate bajo. No sé. Ya le pones una correíta, ¿no? O sea, sí, esta no es mi sé, bruja. la verdad. O sea, no sé, pero pues se supone que son las bajas, sí. ¿Cómo ves? Pues es que está chido. Y por ejemplo, eso es algo que pues, tú sí llegaste yo sí las vi. A ver. Y yo, o sea, supusimos en ese entonces. ¿Cuántos años tenías cuando lo viste? Como 12, 13. O sea, te digo que estábamos entre 10 y 15 porque éramos éramos como 4 o 5 primos, pero todos éramos como de la edad. Pero, o sea, tú viste varias brujas, ¿no? No, yo nada más vi esa vez una bola de fuego. Es la única vez que la vi. Esa vez que estábamos, O sea, una bola de fuego rojo, amarillo, ¿cómo se veía? Era como naranja, o sea, como fuego, o sea, literal. Pero es como una antorcha o algo así que estuviera moviendo. ¿Ubicas las bolas esas que vas cuando vas manejando y que luego son como unas bolas que pasan hasta en las caricaturas? Como que dan vueltas. Las cosas del desierto, las que dan vueltas. Ya, ok. Sí. Son así. Espinitas esas. Ándale, son así. O sea, no es una bolita chiquita, o sea, no, sí. Es que mira, o sea, por ejemplo, te estoy hablando de qué tamaño eran. Sí. No, te estoy hablando que, por ejemplo, nosotros estábamos en la azotea. Yo creo que estaban a unos 200, 300 metros, más o menos. O sea, literal eran como del tamaño de la luna, o sea. Sí estaban grandes. O sea, haz de cuenta que era una persona, tamaño persona. Sí, hecha bola. Ajá. Vamos a votar. No sé. A ver a quién asustamos. Ni idea, pero sí, esa vez sí la vimos. Y también es un relato bastante común la gente que ve brujas como bolas de fuego y no sé. Pero aquí hay un dato interesante que si el fuego que tiene es azul. No, eso es con las tesoras. Es con las tesoras. Las brujas no es distinto. Eso es distinto. Si es azul, corre. Si es rojo, corre más rápido que el azul, porque ya mamaste. Sí, no, pero pues de hecho, fíjate, o sea, obviamente, si prendes una estufa, el fuego es azul, porque es gas. Entonces se supone que en teoría las monedas lanzan un gas. Entonces por eso el fuego es azul. Es física, sí. O no sé qué sea. Matemáticas. Física, química, no sé. Pero ciencia. Entonces, por ejemplo, y ahorita vamos a empezar a meter ese tema. Crees en brujas, entonces. ¿También? ¿Tú crees en la brujería? Sí, también. Nunca la he practicado ni la voy a practicar, pero sí me ha tocado. Pero si conoces quién o te da una experiencia relacionada con la brujería. Sí, fíjate que está bien random esto sí no se lo he contado a nadie. Cuando estábamos en la... No, ya no. Cuando estábamos en la prepa, tengo una compañera que era mi amiga en ese entonces, y una vez me dijo, ay, es que quiero amarrar a un muchacho que sabe que acompáñame. Y yo siempre he dicho, pues vamos, yo voy a ver qué, ¿no? Entonces llegamos literal al típico al mercado de las flores. Ya ves que arriba está como todo lo de brujería y todo eso. Y yo así como de, uy, ¿por qué me traes aquí? ¿Qué pedo? Literal llegamos con una bruja, con una persona que se dedica a la brujería, para que le hiciera un amarre al noviecillo de 15 años. Y literal hizo el amarre y tuvieron un hijo.
Te lo juro, o sea, el morrillo ni la quería ni nada, o sea, ¿cuántos años tenían? Teníamos 15. ¿Tuvo un hijo a los 15? Tuvo un hijo a los 15. Ella lo que quería era tener hijos y quería tener un hijo de él. Y le dijo a la persona que le ayudó, que fue una bruja. O sea, si voy a la tienda y le quiero pedir cigarros al don, no me los vende. Bueno, y sí. no, hijos. Cigarros no. Hijos sí. No, pero sí lo amarró como un año más o menos, ¿eh? Y literal, yo me acuerdo que el chavo, pues no... ¿Cómo se llama? O sea, no quería con ella. O sea, ya la había mandado a la chingada. Ya le dijo, no, que no, y que la madre... Y te lo juro, me acuerdo que era una vela que ponía... Haz de cuenta que le tenía ella que escribir el nombre de él completo con un alfiler. Entonces le dio como unos polvos y le dio como canela y cosas así, y le dijo que la prendiera y que la dejara consumir como creo que 7 días, algo así. Le dio obviamente como una frase así como de vas a ser mío y tú tal, te lo juro. Y yo dije, estas mamadas, ¿qué? Le dije, claro que no, pero como al mes ya regresé con este güey, ya. Y o sea, pero ya era su exnovio. Ya había estado con él. Sí, pero el güey ya no la, o sea, literal ella le rogó como 6-7 meses. Y el güey, no, es que ya no quiero. El agua de calzón existe. No, es real, hijo. Ella andaba con otra morra. Y literal, después de la vela, te lo juro que como a la semana más o menos, ay, es que ya regresé con este güey, ya me dijo, me pidió perdón y ya me ama. Y la madre, dije, madres, ¿qué hizo esta morra? Oye, esa del Terán sí la arma esa señora para su jale. ¿Qué local era? No me acuerdo. ¿Qué número? ¿Dices? 46. Yo nomás la acompañé porque la verdad a mí me gusta mucho el chile. O sea, sabes tú. O sea, la mamá. Su efectividad no me importaba, pero sí formar parte de la anécdota. Sí, está cañón, pero sí, de luego dicen que si haces esas cosas se te regresan como al triple. Y sí, fíjate, sí, ya... Pues, pero tuvo 3 hijos. No, tuvo otro, pero sí le va muy mal, o sea, ahorita sí le va muy mal y es como de, vergas, que... ¿Para qué ibas con la bruja? Dije, qué bueno, y aparte no manches, a los 15 años, ¿tú crees que va a ser el amor de tu vida? Por Exacto, favor. sí. O sea, si ahorita a los 30 uno le duda, imagínate, ¿no? ¿Será? No será. No, bueno, él es lindo, pero... Vamos a buscar esa bruja. Sí. Ahora, estoy empezando a dudar cómo llegué a tener un hijo en estos momentos. Fíjate. Uno nunca sabe. No, no fue ella, ¿eh? Yo no la acompañé. Fue otra amiga. Sí, pero está raro eso. No, muy bien. No, pues está muy interesante. Pero aparte de esta historia de las bolas de fuego y todo eso que hemos platicado, nos contaste una historia ya más particular en tu casa donde tú vivías, sí. La historia de los grilletes. A ver. Es que les digo que todo pasó en Pabellón de Hidalgo. Pueblo mágico, ese sí es pueblo mágico, literal. Anotación, nunca ir a Pabellón de Hidalgo. Pueblo de los espantos. Bueno, esa casa la tenían mis abuelitos desde, o sea, muchísimo tiempo. Haz de cuenta que, bueno, es una hacienda, ¿no? O sea, fue una hacienda en algún momento de 1400, 1500, 1000, así. Entonces, mi familia, la familia de mi papá, siempre fue como, creo que mi bisabuelito o tatarabuelito, no me acuerdo bien, fue el mayordomo de la hacienda, de ahí, de ellos. Entonces, en agradecimiento, le dieron un terreno, una casa de cachito. Ahí. Ajá. Cachito de casa de 50 metros por 40. Una hectárea, un cachito de hectárea. Agarra 3 canchas del... Entonces, esa fue la casa de la familia de mi papá. O sea, toda la vida, desde que yo recuerdo, esa casa, pues siempre fue de los duros, ¿no? Entonces, fallece mi abuelita, se le hereda a mi tía, fallece mi tía y se le hereda a mi papá. En ese entonces nunca le hicieron como gran cambio, siempre era la típica casa que tiene un zaguán. Ajá. Entras el zaguán y los 2 cuartos y así, ¿no? No había segundo piso, entras así como todo separado, la cocina por allá, tal, ¿no? Entonces la hereda mi papá. Ajá. Y dijo, no, pues yo la quiero, pues modificar, ¿no? O sea, la quiero tunear. Quiero tunear, la quiero poner chida, ¿no? Entonces la pone, empiezan a construyeron un segundo piso, pero obviamente estoy hablando que es una casa de adobe. Obviamente porque fue una casa construida en 1500, 1400, o sea, ya eran las casas, ya se las daban así. Entonces, pues, a mí se me hacía bien raro que siempre que llegábamos, haz de cuenta que ahí, o sea, estaba el zaguán y había un cuartito a mano derecha, que era donde se dormían como todos.
pero entrabas a ese cuarto y muy mágicamente la temperatura disminuía como 4 o 5 grados. O sea, ese cuarto siempre estaba helado. Era un refri. Era un refri y tú decías, pues ha de ser por el adobe, ¿no? Ajá. Pero yo después, o sea, en mi mente, idea de niña, dije, oh, chis, pero el otro cuarto no hace lo mismo y también es de adobe, o sea, como, ¿por qué, no? Solamente en ese cuarto, te lo juro, estaba fresquísimo, o sea, era un congelador. O sea, Se notaba mucho la diferencia. Aquí paréntesis desde investigando sobre estos temas, desde el medievo se tiene registrado en varios grimorios y libros de estos de magia, ocultismo y cuestiones relacionadas, etcétera, que hay varios factores que identifican cuando hay algo sobrenatural ocurriendo en un lugar. Sí, como la Uno de temperatura. ellos es el cambio de temperatura, que esté excesivamente frío, el calor no, el frío, que un lugar esté excesivamente frío o sea extrañamente frío, de que cambies de un clima a otro así súbito. Sí, es y que cambia. te lo juro, literal entrabas a ese cuarto y haz de cuenta que tenía aire acondicionado y decías, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué, no? Ajá. Y de hecho estaba pegada ese cuarto estaba pegado a la, ¿cómo se llama? Para afuera, o sea, entonces Al le daba zaguán. el sol, Ajá. al zaguán y le daba el sol, o sea, no Sí, tenía decías, por va a qué estar frío. calientito porque el adobe, esas son la Exacto. capacidad que tiene el adobe, Sí. absorber el calor. Calorcito. Ajá. Sí, no, pues estaba helado ese cuarto. Siempre fue así, a nadie, Y nadie nos- pregunta, porque dentro de esos grimorios hablan de un segundo factor que es el olor, que luego hay olores olía? muy desagradables. No, pero fíjate que ahí no, ahí olía como a adobe, o sea, olía como fresco. A casita fresca, sí. Sí. Olía como Sabroso. a tierrita, como así, como fresco, pero sí hacía mucho frío, mucho frío. De hecho, en ese cuarto nadie se quedaba, o sea, nosotros después teníamos nada más una sala ahí, pero nadie, o sea, el cuarto lo hicimos arriba, todo. Bueno, mi papá lo hizo 2 cuartos arriba, pero abajo nadie nos quedábamos, o sea, era como, no, güey, ahí hace mucho frío, no. Entonces en ese remodelación, por así decirlo, no sé por qué los albañiles dijeron, pues vamos a rebanar el adobe Ajá. para poner ladrillo sin que se tire. Yo no sé técnicas de albañiles, yo no sé. Entonces, eso yo sí me acuerdo. Yo tenía unos 10 años más o menos. De hecho, mis hermanos se deben de acordar porque ellos ya estaban más grandes y ellos sí también les tocó verlo. En la pared que daba para atrás de ese mismo cuarto, cuando los albañiles empezaron como a rebanar pues el adobe y todo, fueron como descubriendo, literal, como si fueran paleontólogos, Ujú. vieron un cadáver que estaba emparedado, literal, o sea, estaba así con las manos así, y literal tenía los grilletes, todo, y tenía una daga en el corazón. Entonces lo limpiaron todo y le hablaron, oiga, don Isaías, fíjese que tenemos un problema. Porque hace cuenta que los albañiles trabajaban, o sea, nosotros siempre vivimos aquí en Aguascalientes, entonces mi papá íbamos al registro civil porque él era juez de allá, pero en ese entonces lo cambiaron a San José de Gracia, entonces no íbamos como muy seguido. Mi Ajá. papá era como, íbamos cada semana, como Era como mi casa papá- de campo, ¿no? Así, ajá. más o menos. Entonces mi papá les iba como a pagar a los albañiles cada sábado. Entonces, haz de cuenta que ellos les daba llave y todo, así a gusto. Y cada sábado les iba a pagar. Y todo bien, ¿no? Pero en ese entonces, creo que era un martes, miércoles. Oiga, don Isaías, híjoles, es que tenemos un problema. No puede venir. No, pues es que estoy trabajando. Dice, ay, ándele, aunque salga tarde. Es que encontramos unas cosas. Es que se tiene que venir. Híjole, es que No sabemos qué hacer. No le dijeron, es que no sabemos qué hacer, es que encontramos unas cosas. Usted venga y ya, Venga aquí para vemos. que vea. Ah, Simón. Entonces me acuerdo que pues, yo salía de la primaria y nos íbamos al Sí, registro, ¿qué cree? ¿no? ¡Sorpresa! Llegamos y estaban todos así, todos de... Te lo juro, yo lo vi. O sea, es que luego mis papás mis papás me dejaban ver todo, o sea, no era Sí. como de, no, mi niña se va a mijita, asustar. porque No, agarre- a ver, ven, mija, ven a ver, mi mamá. Mira, mueve la muerto. daga que tiene el corazón, mira, sácala, Mira un sácala. muerto, te lo juro, o sea, literal, yo lo vi con mis propios ojos, dije, what the fuck, qué pedo. O sea, era una estructura ósea, literal, la calaverita, las manitas, Sí, todo esqueleto. pero estaba extrema, o sea, estaba muy bien conservado. Se supone que ya después nos pusimos a pensar, y ahí cuando emparedaron a la gente fue en la Independencia, porque se supone, de hecho Miguel Hidalgo llegó se supone que cuando lo derrotan del puente de Calderón, que fue cuando ya pierde la independencia,
se va y se refugia en la hacienda de Pabellón de Hidalgo. De hecho, en el Museo de la Insurgencia te explican eso. Es algo que tuve con tus relatos del Juan Chávez. ¿Ya ves? Historiadora. En 1800. Ajá. No, de hecho hay hay plaquitas. De hecho, el Museo de la Insurgencia te explica todo cómo estuvo Miguel Hidalgo, hay cosas de Miguel Hidalgo, o sea, hay un chingo de cosas así como de la independencia. Entonces se supone que cuando empezaron, o sea, esas personas emparedadas, por así decirlo, eran güeyes que venían con ellos, entonces los venían siguiendo, según esto, no sé, entonces no sé, o sea, como que los mismos hacendados o no sé quién fregados. Alguien, pero, o sea, mataban gente y o sea, literal la emparedaban, o sea... Sí, va emparedadas. Sanduichito, un sanduichito. Sí, o sea, las guardaban ahí. Y todavía me acuerdo antes de, o sea, mi papá vendió esa casa hace como... Bueno, yo tenía como 15, ponle. La del sándwich. Esa casa, ajá, exacto. Pero de hecho algo bien curioso, sacaron el cadáver y la pinche temperatura se reguló, ya era normal. Dije, no mames, yo sabía que esto no era... Sí, totalmente. O sea, sí seguía estando fresco por el adobe, pero ya no era un frío así de... Uy. O sea, literal tenías que entrar en mayo y tenías que ponerte un suéter porque estaba un clima horrible allá adentro. Y sí, y mucho tiempo duraron... De hecho, los albañiles juntaron como todos los huesitos, dijeron, ¿qué hacemos, don Isaías? Y mi papá, no, pues no sé, a ver, pues no sé qué hacemos, qué se hace. Fueron los albañiles y fueron al panteón, dijeron, es que tienen que estar en Tierra Santa, ¿no? Entonces llegaron, hicieron un hoyillo ahí, los enterraron, pero dejaron los pinches grilletes y la daga, los grilletes y la daga duraron en la columna de la casa. Arriba, tenían así, duraron los pinches grilletes y las columnas ahí. Era raro, porque la daga mis papás iban los fines de semana y duraron. No. Aprovechaban los grilletes. No, güey, pero el pedo es que la daga desprendía un fuego negro. Pero era, ¿sabes qué? Era un color como naranjosa, o sea, eran naranjosas de que ya estaban como... Pero mira, neta, imagínate, o sea, papás, fin de semana, grilletes en la pared. Pero siempre estaba yo, siempre estaba yo. Evelyn, vete a comprarte unos cacahuates ahí en el kiosco y ahorita vienes. No, siempre estaba yo. Pero sí, de hecho los asustaban mucho a ellos, a los albañiles. A todas las personas que no fuéramos o mis papás o mis hermanos o yo, las asustaban muchísimo. O sea, a los albañiles les cerraban la puerta del baño, les chiflaban, les soplaban, cosas así, bien raro. Y de hecho todos así, de hecho también unas primas, pues era como la típica casa de campo, ¿no? De que pues está grande y dices, mis primas estaban pues en la edad, ponle de nosotros, ¿no? Entonces decían, pues vamos a cotorrear a una casa a gusto. Yo supongo que pues, vamos a ponernos pedos todos a gusto en una, pues como en una cabaña, según esto, bueno, una casa de campo y así. Entonces ellas tienen literal un video como de actividad paranormal, casi que de así, porque era cuando se usaban las videocámaras con la pantallita de la Sony. Ándale, la Sony. Entonces se ven así como en modo nocturno con los ojos así de, es que se escuchan cosas. Actividad paranormal. Sí, Pabellón de Hidalgo. En Pabellón de Hidalgo. Ellas estaban en el cuarto donde ese cuarto se supone que era mío, pero yo jamás me quedaba ahí porque me daba mucho miedo ver las ventanas. Me daba como mucha angustia. Esas ventanas daban para el río. Entonces yo siempre me quedaba en el otro cuarto que daba para la calle, o sea, donde se veía la luz y yo feliz de la vida. Pero el otro siempre estaba como muy oscuro, jamás me quedé ahí. O sea, literal era yo un verío, uy no, me daba mucho miedo. Entonces ellas estaban ahí en ese cuarto y se despiertan y así como de, oye, mira, se escuchan cosas, así como de, se escucha que están subiendo. Pero tú puedes recuperar ese video para tenerlo. Igual y sí, les voy a preguntar. Qué bueno. Pero supongo que todavía lo deben de tener. Pero está increíble porque haz de cuenta que están ellas así, es literal toma de actividad paranormal, casi que nada más se ve la cara. Es que se escucha que están subiendo las escaleras. Mira, escucha. Y se escuchan como... pasos. No, como pasos. Entonces... sí son pasos. No fueron aplausos. Aplausos no fueron. Corriendo con la chancla. No. Fueron pasos. Como perro tomando agua. Dale. No, fueron pasos. Entonces están subiendo, pero se escucha un suspiro así como de ya llegué, ¿no? Una exhalación. Entonces, cierran chanclazos. No. Ahí había una parejita así medio horny, ¿no? Bueno, no manches, no. Y haz de cuenta que ya llegaron y se asustaron y haz de cuenta que se ve que van así como moviendo la cámara, entonces la pasan por las ventanas y en una de esas la pasan así
y enfocan como a las escaleras, ¿no? Prenden todas las luces. No, pues que no hay nada. Ay, es que la cámara se nos cambia de hora, las cosas se nos cambian de hora, el reloj se nos cambia. ¿Quién eres? Así, bien raro. Entonces, en una de esas detienen la imagen en la ventana que les digo que me daba mucho miedo. Y de hecho estaba bien raro porque la detienen y se ve como al fondo la casa como estaba antes. A mis abuelitos siempre les gustaron como los belenes, las flores. Entonces mi abuelita tenía como muchas macetas con belenes. Se veían los belenes, se veía la maceta, se veía a mi abuelito con sus 2 esposas porque tuvo dos esposas. Al mismo tiempo. Porque México. Sí, sí, sí. Porque era otro México. De Hidalgo. Sí. No, o sea, se cuenta que tuvo una y luego se murió y luego ya tuvo otra. Pero se veían los dos al mismo tiempo. Sí, se veían las Pancho dos Villa. juntas. Aparte tenía un sombrero como tipo de mariachi así. Se veían, te lo juro, o sea, se veía como, pero todo en gris. O sea, todo era como blanco gris. y negro. Sepia. Sí, no, blanco y negro. Blanco y negro. Se veían los belenes, se veía mi bisabuelito con su sombrero y 2 esposas, así. O sea, lo pausaron muchas veces y fue así como de, chinga, ¿qué pasó, no? Y hasta nos invitaron a todos a verlo y le ponían pausa y todo y lo vimos un chingo de veces. Todavía alguien lo debe de tener ese video, seguramente. Y va a estar como evidencia de este podcast. Sí, alguien lo debe de tener. Sí, debes de compartirlo. Voy a preguntarles porque sí estuvo chido. Muy bien, pues bueno, yo creo que vamos a poner una pausita. Hay más relatos. Para Hay que seguir aprovechar más platicando. relatos. Segundo Entonces, episodio. al menos esta primera parte de relatos mexicanos, Macabrones. tradicionales, Aguascalentenses. hidrocálidos. Hidrocálidos, sí. El gigante de México. Está interesante. Así es. Entonces vamos a dejarlo aquí con esta serie de relatos. Y ahorita vamos a continuar, pero con relatos un poquito más personales. Más personales. Visiten Pabellón de Hidalgo, por favor. No, nunca lo visiten. Pueblo mágico. Visiten el Museo de la Insurgencia. Si ven bolas de fuego azules o naranjas o Gran rojas. Oye, nada más, última Corre. pregunta. A todo esto, ¿qué dice el credo? ¿No te lo sabes? No. A ver, dilo. Por favor, sí. Ay, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible, lo visible como lo invisible, y etcétera. Es que fue lo primero que pensé, güey. Si me encuentro una pinche Llámame. Google. Ya no hay señal, güey. Yo Ayúdame. sí lo sé. Esli, corre. Mi mamá sí me obligó a ir al catecismo. La me también, pero Desgraciadamente. no funcionó su técnica. No, pues no. No, el credo no. No. Sí, no, pero bueno. Tengan un credo a la mano ahí dobladito en alguna la bolsa. cartera, Sí, guárdenlo siempre. Uno nunca sabe. Sí, no, pues sí. Es que qué Para miedo, ¿no? emergencias. Para las brujas, por si ven alguna bruja. Si ven serpientes, seguramente sí son serpientes, no son alambres. Sí, ya sé. Y bueno, pues creo que hasta ahorita vamos en un buen tono. Vamos bien. Historias. Va para arriba. Quédense para Se va a poner descubrir interesante. qué va a pasar en el próximo episodio. Ay, sí, ya. Pues bueno, entonces vamos a hacer una pausita y pues ahorita nos vemos en el siguiente episodio de No te lo calles.